Al millennial occidental se le ridiculiza cada vez con más frecuencia como una persona individualista, egoísta y egocéntrica. Sin embargo, se desconoce que es una generación con problemáticas nunca antes vistas en un incierto panorama económico, social y tecnológico, que afronta dificultades que otras generaciones mayores califican como insignificantes. Cuando un millennial hace un reclamo por sus derechos o se manifiesta sobre las condiciones laborales, económicas y educativas que lo limitan, es tachado de aprovechado o ingenuo, cuando la realidad es que hace parte de la generación con mayor grado de escolaridad y estudios superiores de toda la historia, y aún así recibe la peor remuneración. Cabe mencionar que el título de millennials fue otorgado no por sí mismos, sino por adultos mayores, lo que llamaríamos la generación de los baby boomers. Lo hicieron primordialmente para agrupar por edades a aquellos nacidos en diferentes momentos durante el siglo XX y, de esta manera, crear estrategias de mercadeo y publicidad basados en características aparentemente compartidas por todo el grupo. Con el surgimiento del Internet y otras tecnologías de la comunicación, las grandes empresas debían recoger esta generación nativa de las redes y nacida en el cambio de milenio bajo un solo nombre. La tendencia de nombrar generaciones tras la Segunda Guerra Mundial se mantiene hasta el día de hoy. Se utiliza para estigmatizar por grupos de edad a quienes actúan en contra de las expectativas de generaciones pasadas y revierten valores desactualizados por favorecer a una sociedad más incluyente. Hoy en día el campo laboral es mucho más difícil de abordar. Para alcanzar el éxito profesional es necesario demostrar agilidad, independencia, emprendimiento y ser bien versado en innumerables competencias, pues se vive en un mundo de inmediatez. Los millennials poseen más de estas características en comparación con generaciones pasadas. Un 50% de jóvenes entre los 18 y los 25 años afirman que desean obtener una maestría o especialización y un sorprendente 42% respondió que desean alcanzar un doctorado en sus campos profesionales. Esto muestra un interés por estar más preparados para ejercer, lo cual los favorece debido a que muchas empresas estarán interesadas en contratarlos, pero también existe una saturación del mercado laboral en donde la competencia es tan grande que no puede garantizar un empleo aún con todas estas condiciones. Un 41% de jóvenes encuestados respondieron que la condición laboral más importante que se debe cumplir es que puedan trabajar en un ámbito que los apasione y los motive, y como se puede evidenciar, están más que dispuestos a trabajar por ello. Los millennials son una generación que se mantiene activa, siempre pensando cómo hacer las cosas de una mejor manera, construyendo caminos nuevos y diferentes a las de las generaciones pasadas. Esto está corroborado por un estudio realizado por la revista Forbes en el 2016, en el cual se encontró que el 67% de los millennials esperan tener su propio negocio. Los medios masivos constituyen toda una industria creadora de diferentes estereotipos a través de noticias, comerciales, franjas de audiencia y emisoras especializadas. Refuerzan un comportamiento, venden un modo de ser, una imagen de lo que significa ser joven hoy en día. Quien no sigue la visión estereotipada de la realidad que ofrecen los medios de comunicación de masas está amenazado de ser aislado y marginado socialmente. Teniendo en cuenta estadísticas recientes, los millennials tienen acceso a todos los medios de comunicación convencionales, pero se destacan la televisión y el Internet como fuentes prominentes de información. De ellas se reconoce la capacidad de convicción y la susceptibilidad de su audiencia. La influencia de los medios busca generar confianza en los espectadores, promoviendo ideales estereotipados sobre la presunta realidad que los involucra. Para esto se evocan falsas personalidades y facetas fingidas que pretenden generar una empatía con el público, para que éste responda creando una identidad similar a la presentada. Como consecuencia de esto, el término millennial se ve menospreciado y transfigurado bajo parámetros ajenos a la realidad. La publicidad propone personajes que reúnen las características ideales que el sistema reconoce y sustenta. El receptor se siente volcado a imitarlo y seguirlo. Cada anuncio es, por tanto, una especie de viaje interior a nosotros mismos. Viéndolo o leyéndolo, solemos enfrentar nuestros valores concretos de ciudadanos con estos ciudadanos ideales que son los modelos publicitarios. Uno de los aspectos más importantes a mencionar sobre los millennials es la crisis de identidad, o lo que puede ser llamado también como la crisis existencialista. Esto no es simplemente un término para referirse a las inconformidades superficiales o dramas adolescentes, sino que habla de una falta de claridad en los propósitos fundamentales por los cuales trabajan.
Los modos de lograr esta trascendencia son diferentes para cada individuo, sin embargo, nunca han sido tan variados como lo son ahora. Generaciones pasadas estaban más arraigadas a la religión como un vehículo para la autorrealización. El proyecto de crear una familia tradicional con matrimonio e hijos es cada vez menos prevalente. En Colombia incluso los partidos políticos eran determinantes en la misión de vida de millones de personas. Para los millennials, la religión pasa a tener baja importancia. Tan solo un 20% se considera religioso e incluso los que lo son buscan una realización en su vida laboral. Como se había dicho antes, un gran número de jóvenes desea independizarse y emprender con la creación de una empresa. Otros se interesan en causas humanitarias como la protección de animales o el medio ambiente. Sin embargo, la gran mayoría no tiene un proyecto de vida bien definido, lo cual puede afectar severamente la motivación y satisfacción que reciben a través del cumplimiento de sus metas. Sumado a lo anterior, cabe explicar además que las generaciones más recientes encuentran difícil mantener un equilibrio entre la apariencia y la autenticidad, es decir, ser como los otros sin dejar de ser yo. Esto se evidencia fuertemente en las subculturas urbanas que han surgido en los últimos años y en la adopción de ideologías y estilos de generaciones anteriores. El uso de la palabra millennial es un estereotipo creado por las grandes industrias para referirse de manera despectiva y en ocasiones burlesca a la forma en la que este grupo generacional ha afrontado las circunstancias adversas que se desataron con el cambio del milenio. Es por esto que esta población ha crecido en medio de un constante bombardeo de imágenes y contenidos que ofrecen soluciones a sus necesidades más banales, todo con el fin de crear en ellos hábitos de consumo incluso antes de que estén en la capacidad de definir sus prioridades. Esto ha dejado a las nuevas generaciones en una especie de limbo en el que crecen de manera progresiva los vacíos emocionales que repercuten directamente en su vida académica, laboral y afectiva. De manera que el comportamiento de estos individuos es producto de la imposibilidad de crear una identidad sólida en una realidad en la que todo parece ser fugaz. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Todavía hoy prefieren atribuir una naturaleza biológica a la crisis existencial que afrontan los jóvenes, en vez de aceptar el carácter social que hay detrás de su espíritu inconformista.